El asunto de que esté en la órbita del Ministerio del Interior, precisamente Garcés decía que había sido temporal y terminó siendo definitivo. Como tantas otras cosas en el Estado uruguayo. ¿Y es posible que eso se cambie? Digo, sí, yo creo que hay medidas de corto, mediano y largo plazo. Las de corto plazo tienen que ver cómo logramos satisfacer la necesidad de hoy una demanda insatisfecha, que es mayor calidad y mayor cantidad de plazas en las cárceles. Segundo, la reeducación. Y tercero, ¿quién lo va a hacer? Y en ese sentido estamos abiertos a pensar en la alternativa que se planteaba, que es cierta, en algún momento estuvo en el Ministerio de Educación y Cultura. Lo que pasa es que era instrucción pública, ¿no? Exactamente, claro. Lo que era antes de la Constitución del 67 era el Ministerio de Instrucción Pública. Nadie quiere este tema. Este tema se mandó al Ministerio del Interior porque todo el mundo se lo quiere sacar de encima. Entonces, a ningún ministro eso... Y fíjese usted, en el Ministerio del Interior el 40% de los recursos, así todo hoy, el 40% de los recursos del Ministerio del Interior están dedicados a las cárceles. O sea... No es un problema de recursos. No. Seguramente... Quizás sea un problema de recursos, pero quizás también hay un problema de gestión, de administración, de cultura. Y entonces en ese escalonamiento de medidas urgentes que lleven a tratar de enviar lo que también aquí se decía, aquí termina en el CONCAR, quizás en el mismo módulo, un muchacho que fue ahí a parar porque robó un par de championes, que el que está detenido y procesado por un homicidio. Entonces lo que se dice hoy de que la cárcel hoy es una escuela, sí, pero del delito es verdad. Y que se atenta además contra el precepto constitucional establecido en el artículo 28 de la Constitución, que es la que nos mandata a todos los ciudadanos de que la cárcel no puede ser profilaxis del delito. Entonces, eso es lo que hay que atacar, con medidas ejecutivas. Aquí lo que tenemos que también ser muy conscientes es de la necesidad de buscar a esto que tienen condicionantes muy profundas, que vienen de generaciones anteriores, pero hay que tomar medidas urgentes para darle fundamentalmente a la inmensa mayoría de la población honesta de nuestro país una sensación de seguridad que hoy no existe. Cuando hablamos de derechos humanos, la gente no asimila el tema de la defensa de derechos humanos con lo que ocurre dentro de las cárceles. Sí. Creo que ese ha sido uno de nuestros problemas particularmente. Porque además, generalmente está asociado la figura de derechos humanos a lo que ocurrió en la dictadura. Se asocia los derechos humanos a lo que fue su violación en la época de la dictadura. Y en Uruguay hoy todavía, y yo creo que nosotros, la izquierda, tenemos responsabilidad en eso. Creo que en el Uruguay todavía se asocian los derechos humanos con su violación en aquella época. Y cuando se crean comisiones de derechos humanos, a lo que están referidos es a la verdad y a la justicia. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay que tener verdad y justicia y que hay que resolver el tema de los derechos humanos violados en el pasado. Pero lo fundamental para cualquier gobierno es sin duda preservar los derechos humanos en el presente y en el futuro. Y yo creo que aquí hay un debe también nuestro. La preocupación por los derechos humanos y por la violación de los derechos humanos en el pasado muchas veces nos hace perder de vista lo que significa, en este caso particular, por ejemplo, en las cárceles, la violación de los derechos humanos en el presente. Yo lo dije cuando comenzamos la gestión, que este era un problema muy grave, muy duro que teníamos por delante y un gran desafío para nuestra fuerza política. Creo que no vamos a llegar al final de nuestro mandato habiendo resuelto este problema. Yo creo que, y tengo ahí una diferencia con Penades, yo creo que la intención del primer ministro del Interior de este gobierno, de José Díaz, con la política de humanización carcelaria fue buena. Creo que sencillamente después no se siguieron dando los pasos que a partir de ese primer paso debían continuar lo que había sido una política de emergencia, tratando de descongestionar lo que en aquel momento era una situación explosiva, como lo es ahora. Claro, si se descongestiona por esa vía y no se desarrollan y inmediatamente después las otras acciones, o sea, no se dan los otros pasos que lleven a solucionar el problema de fondo, entonces se vuelve a caer nuevamente en lo mismo. Pero me parecía importante señalar esto ahora al final, porque creo que no sería correcto, no merece José Díaz que se califique de incorrecta su propuesta, sino que fue una propuesta que se desarrolló parcialmente y que después, bueno, por las causas que sean, no fue continuada con las medidas que eran necesarias y que serán las que tendremos que instrumentar en el próximo gobierno. Además el tema es muy amplio, nosotros ya estamos al final del tiempo, pero
un ministro del Interior que plantea este tema, la gente está pensando que es un poco lo que hablamos hoy. Que favorece a los presos. Que se preocupa de los presos y no se preocupa de su situación personal de seguridad. Y lo que la gente no se da cuenta que la mejor forma de cuidar al resto de la gente es preocupándose de los presos. Claro. Y seguramente haya que hacer las dos cosas a la vez y ese es el equilibrio complicado del manejo estatal. Claro, cuando uno habla de derechos humanos, es verdad, el otro día se decía y con razón, el único derecho humano que tiene, o el único derecho que tiene coartado el preso es el del ambulatorio. Claro, Después todos los demás derechos los tiene como cualquier otro ciudadano. Y eso es lo que además debemos de preservar para diferenciarnos la inmensa mayoría de los ciudadanos con justamente quienes violentaron nuestros derechos. Y eso me parece un elemento central. Y aquí hay otro elemento que hay que incluir también, que es el derecho humano del preso y otro elemento que vale la pena al final reivindicar, que es el derecho humano de la víctima. También, correcto. Que se vio cercenado, violentado, o quizás muchas veces familias que han perdido. Y ahí también hay un debe que se deberá de trabajar, y en la ley de humanización de las cárceles estaba y no se creó, que era el del instituto que atendería justamente a las víctimas. Exacto. Y ese es otro elemento que en el futuro vamos a tener que trabajar. Más allá del resultado electoral que se pueda dar en las próximas instancias, iba a decir octubre, pero vamos a hacer octubre, noviembre. ¿Ustedes creen que es posible que haya acuerdos, que el tema sea abordado por todos los partidos? Pero más allá de la voluntad, más allá del interés de ustedes, ¿creen que sí, que puede? Y es un tema que sí, porque además se nos viene encima. O sea, aquí tenemos un problema que es de un tamaño, de una dimensión y que está afectando a la sociedad. Usted mostraba al inicio del programa, es el principal problema de preocupación de la opinión pública. O sea que quizás ante ese elemento frívolo que es preocuparnos por lo que más le preocupa a la gente, este es un elemento central de los cuales cualquiera sea la administración que viene va a tener que encararle, y esperemos vaya a buscar, nosotros descartamos que si nos toca vamos a hacerlo, vaya a buscar a la oposición a que nos ayude y tratar de construir, cualquiera sea la administración, lo que se conoce comúnmente la tan manida y menida política de Estado. Yo comparto, creo que sí, creo que esa certeza la tenemos, y la tenemos porque está en la sociedad. Yo recuerdo la campaña electoral pasada, y cuando salíamos a recorrer el país, la gente nos hablaba de otros temas como temas prioritarios. La gente nos hablaba del desempleo. Recién cuando mirábamos la gráfica, yo veía cómo subió la gráfica en lo que tiene que ver con las demandas de seguridad y cómo bajó la demanda de empleo. ¿Por qué razón? Bueno, porque esos problemas fueron siendo resueltos y estos problemas fueron siendo postergados. Entonces hoy aparecen en primera línea lo que de pronto hace unos años no estaban como primer punto, porque habían otros que para la sociedad eran más importantes. Creo que el reclamo que la sociedad, sí que comparto totalmente, tiene que ser reconocido por los sectores políticos, por todos, y gane el gobierno quien gane. Yo espero que sea el Frente Amplio, él espera que sea el Partido Nacional, pero gane quien gane, yo no tengo ninguna duda de que tenemos la responsabilidad de hacer lo que la gente nos está pidiendo en esta materia, y que el que le toque estar en la oposición tiene la obligación de apoyarlo. Bueno. Les agradezco mucho al comisionado parlamentario Eduardo Garcés, al senador Víctor Baillán del Frente Amplio, al senador Gustavo Penades del Partido Nacional. Un gusto, muchas gracias por haber estado. Nosotros volvemos con más claves políticas el lunes próximo a las 23 horas aquí en Nuevo Siglo TV. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Gracias a todos.